Hola mis queridos hermanos, reciban un saludo cordial. Mi nombre es Mario Ancísar y el día de hoy vamos a continuar con este curso que estamos haciendo de introducción a las Sagradas Escrituras. Ya en un primer espacio hablamos de algunas generalidades que nos ayudan a ir conociendo y a ir entrando en comunión con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a centrarnos en cómo fue la conformación del canon bíblico, de toda la escritura, y ahí por supuesto incluidos tanto el canon del Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento. Estoy haciendo una lista de reproducción donde como son temas tan importantes y tan amplios, si más adelante repasando encuentro que de pronto se me escapó algo importante y fundamental, ya que quiero que ustedes tengan la mejor información frente a esto, pues al final de esa lista de reproducción pondré algunas notas de complemento donde les pueda explicar eso que de pronto yo vuelvo y repito, considere que es importante para este estudio y que de pronto mirando el video se me haya de pronto escapado porque estamos hablando de muchos años de historia, esto no fue de la noche a la mañana, tenemos la tendencia a creer que nuestro Señor Jesucristo hablaba y detrás de él iba un secretario escribiendo como casi todo el día de hoy, que hoy en día pues todos tienen un secretario de atrás que va escribiendo y va poniendo por escrito todo lo que se habla y lo que se dice en las reuniones, haciendo actas, etcétera. Eso no fue así. Entonces, esa idea errónea nos permite no entender un montón de cosas que son elementales y fundamentales para que tengamos una mayor claridad sobre este tema. Entonces, repito, ya les voy a compartir pantalla y permítanme un segundito, yo comparto pantalla aquí rápidamente. Eh, bien, entonces vuelvo y repito, hoy vamos a hablar sobre el canon bíblico, aquí dice por Marian César Suárez, ese es mi nombre, así me encuentran en redes sociales, así se llama este canal en YouTube. Canon, regla de fe, regla de medir. Esto también amerita que el día de mañana podamos hacer un corto video explicando con más profundidad en sí qué es el canon, mm, discerniendo un poquito más la palabra, pero por ahora dejémoslo así como una regla de medir. Entonces, repito, aquí tengo una imagen que he tomado sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, sobre toda la Biblia completa como la tenemos el día de hoy, tanto el canon del Antiguo como el canon del Nuevo Testamento. Y vuelvo a repetir, es muy importante que nosotros entendamos que son muchos años de historia, que esto no fue de la noche a la mañana, que esto no fue como al día de hoy, que usted simplemente se sienta y de una vez va escribiendo lo que escucha, etcétera. No, así no fue. Además de que tampoco fue, pues fue el plan de Dios así. El plan de Dios fue que primero fuera de manera oral y después se fuera poniendo por escrito. Entonces, sin más, mis queridos hermanos, entremos hoy en este tema de este curso que estamos haciendo de introducción a las Sagradas Escrituras, donde he querido ir mucho más allá con algunos temas. Por ejemplo, eh, hoy vamos a tener muy buenas bases para lo que viene después y es el por qué las Biblias no católicas tienen 7 libros menos y el por qué ellos tienen 66 y el por qué nosotros tenemos 73. Hoy ya les voy a adelantar parte de eso, pero quiero hacer un video específico en eso. También vamos a mirar el tema de la sola escritura dentro de este curso. También vamos a mirar lo que pasó realmente con Martín Lutero, lo vamos a ampliar un poquitico más. También les voy a dar unas claves que me parecen muy importantes para entender un texto bíblico. Vamos a mirar cómo en un principio las primeras Biblias protestantes como la Reina Valera pues tenían también 73 libros. O sea, como se pueden dar cuenta, quiero que sea un curso que aunque me demore hacerlo, no importa, lo importante es darles a ustedes la mejor información posible sobre este tema. Entonces, mis queridos hermanos, para entender este tema, y vamos a entrar en materia, para entender este tema, tenemos que saber lo siguiente. Yo quiero que miremos esta imagen que hay aquí, que es una imagen del pueblo de Israel. ¿Y por qué tenemos que ir hasta tan lejos para comprender esto? Miren, resulta que el pueblo de Israel
Ustedes se van a dar cuenta más importante, más adelante, perdón, la importancia así nos demoremos, hacerlo un poco más allá que simplemente eh, saltarnos un espacio de tiempo largo, decir algunas cosas y ya. Entonces, miren, el pueblo de Israel estaba conformado por 12 tribus. Bueno, realmente por 13, pero ahorita no voy a entrar en eso. Simplemente que eh, Abraham aceptó dentro de las tribus a los dos hijos de José, que recuérdense que fue a Egipto, Efraín y Manasés. Y una de esas tribus, de hecho aquí están, miren, las 12 tribus de Israel, entonces pasaron a ser 13, pero de esas 13, una tribu, la tribu de Leví, fue escogida por Dios para el servicio del culto del templo, entonces ellos no tuvieron tierra. Entonces cuando ustedes miran aquí en este mapa que les estoy mostrando, yo espero que lo alcancen a ver bien ahí, están entonces las 12: Rubén, Simeón, Judá, Dan, Neptalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Efraín y Manasés. Y aquí falta la tribu de Leví. Aquí está, eso todo está en la Biblia, el que lo quiere investigar todo está. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, pues Dios repartió el terreno, a cada uno le dio terreno. Esto que estoy mostrando aquí en el mapa con el mouse, si ustedes lo están viendo, es como quedaron repartidas las 12 tribus en la tierra prometida cuando llegaron allí. Repito, vemos que aquí está Simeón, raro por aquí en este medio, en el medio de Judá, que es grande, que es este que está acá. Y aquí están pues Benjamín, Dan, Manasés, etcétera, etcétera. No aparece Leví, repito, en esta lista, porque Leví era la encargada del servicio en el templo del culto a Dios y está ligada, por tanto, a la tribu de Judá, que es esta que está acá y que es importante por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, en un principio, para comprender este tema, lo primero a tener claro es sacarnos esa idea de que cuando nosotros hablamos de judíos, estamos hablando de todo el pueblo de Israel. No, esa es la idea que nos tenemos que sacar. Cuando nosotros hablamos de judíos, estamos hablando de los descendientes de la tribu de Judá. Y ahorita vamos a ver. Pero cuando hablamos de israelitas, de Israel, estamos hablando de todo el pueblo conformado por todas las tribus. Porque a veces tenemos la tendencia a creer, ay, los judíos, y pensamos en todos los judíos. Y esto es importante para comprender lo que va a suceder más adelante. Entonces, este mapa lo vamos a mirar varias veces, ya se van a ir dando cuenta ustedes por qué. Luego, pues tomé esta imagen de los libros de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a mirar los escritores del Antiguo Testamento, vamos a tener en cuenta esto. Esto sí va a ser un poco superficial, pero pues les voy a decir por qué. Porque la iglesia llama a geógrafos a los escritores sagrados y la razón es que, en especial del Antiguo Testamento, porque el Nuevo sí hay mucha claridad sobre esto, no se sabe, geógrafo quiere decir escritor sagrado, no se sabe realmente quién escribió muchos de esos libros. La mayoría de personas dicen que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pues se le atribuyen su escritura a Moisés. De hecho, si nosotros vamos a la Biblia, empecemos por Éxodo 17:14, dice así: y dijo el Señor Dios a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek. Entonces, aquí vemos cómo Dios le dice a Moisés que escriba. También si vamos a Éxodo 24:7, dice, y dijo el Señor Dios a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con el Señor Dios 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en todas las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, presten atención a lo siguiente. Se dice, por medio de algunos estudiosos, que Moisés escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Si bien es cierto, para esta época el pueblo de Israel se cree que no sabía escribir, sí entendemos que Moisés no fue criado con los israelitas, sino que fue criado en el palacio del faraón egipcio. Entonces posiblemente Moisés sí tuvo acceso a estudiar y aprender a escribir. No sé si en lengua hebrea o no sé cómo fue eso, pero bueno, vemos cómo Dios le dice a Moisés que escriba y vemos cómo Moisés puso por escrito. Así que posiblemente el Pentateuco sí lo haya escrito Moisés. ¿Qué es lo que pasa?
Lo que pasa es que esos libros nos hablan de la muerte de Moisés y es imposible que Moisés haya escrito su propia muerte. Entonces es posible que él haya iniciado a escribir, haya escrito gran parte y alguien los haya terminado, por eso puede poner la muerte de Moisés. O puede ser que no haya escrito él y que se los hayan puesto a él como para darles autoridad. Entonces, se dan cuenta ustedes que desde un principio, pues el tema es un poquito complejo. También se dice que Josué pudo haber escrito, no habría ningún inconveniente con eso, y también se dice que Esdras, que parece ser que el primero intentó hacer una lista de libros inspirados, pues también escribió. Pero vuelvo y repito, o sea, el Antiguo Testamento casi que lo podemos resumir en lo que nos han dicho la iglesia. Escrito por agiógrafos, escritores sagrados, y hay muchas dudas incluso por grandes investigadores de quién realmente escribió. Eso a diferencia del Nuevo Testamento, que prácticamente sí sabemos y tenemos la certeza, ya nos vamos a dar cuenta de quiénes escribieron. Entonces, primero sobre el Antiguo Testamento tengamos en cuenta lo siguiente. Bien, ahora vamos a entrar en algo bien interesante. Porque resulta de que el pueblo de Israel, y lo vamos a ver más adelantico, el deseo de Dios era que el pueblo de Israel de alguna manera fuera el que llevara a evangelizar al mundo con la ley. Pero pues ya nos vamos a ir dando cuenta de que el pueblo de Israel no hizo eso y van a pasar unos eventos que son muy importantes tanto para el pueblo de Israel como para que nosotros entendamos estas cosas que marcan la diferencia. Por ejemplo, si nosotros vamos a Primera de Reyes 11:1 en adelante, prestemos atención a lo siguiente, dice así: pero el rey Salomón, recuerden que era el hijo de David, amó además de la hija del faraón, ojo, la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni a ellas se llegarán vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Entonces vemos cómo Salomón toma por esposas a un montón de mujeres extranjeras. De hecho, la Biblia dice que tuvo 1000 mujeres. Entonces vemos que toma un montón de mujeres extranjeras y Dios había dicho que no emparentaran con mujeres o con gente extranjera por miedo a que sus corazones se inclinaran hacia los dioses de estas culturas. Sigamos leyendo. Lo que está en negro es más o menos lo que yo pongo ahí como para pequeñito, pero que nos va a guiar. A estas pues juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Ahí está, mira, ahí mismo lo decía: 1000 esposas, 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. Entonces tuvo 1000 mujeres, mujeres que desviaron su corazón de la fidelidad al Dios verdadero. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón era perfecto con el Señor su Dios. No era perfecto, o sea, ya no era tan perfecto como lo era al principio con Dios. Como el corazón de su padre David. David sí lo fue. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonaditas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió completamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molot, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces, Salomón terminó permitiéndole en su vejez a estas mujeres de diferentes culturas con diferentes dioses falsos, que estas mujeres hicieran altares y adoraran a dioses paganos. Y esto fue esta idolatría que terminó contaminando tanto a Israel, fue la causa de algo que ya les voy a mostrar y que es importante para entender este tema. Dice versículo 9: y se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón no se había apartado del Señor Dios de Israel, que se les había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que mandó el Señor, y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé,
romperé de ti el reino. Escuchen esto que es importantísimo. El mismo Dios, por esto que está haciendo Salomón, por esta idolatría que está entrando Israel, dice que romperá el reino. El reino es todo Israel. Y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Entonces le dice, yo voy a romper este reino por toda la idolatría que se permitió entrar, pero no lo voy a hacer en los días tuyos por amor a tu padre, porque David sí fue un hombre fiel a Dios, aunque cometió errores, fue un hombre fiel a Dios. Entonces, pero ya está, ya Dios dijo lo que iba a hacer. Eh, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad, el edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Entonces vemos cómo Dios va a romper el reino de Israel por esta idolatría y no lo hace en el reinado de Salomón por amor a David, el padre de Salomón, y por amor a Jerusalén. Pero ya dice que lo va a romper y suscita un rey que es por medio del cual va a llevar a cabo esto que Dios está haciendo. Vamos a seguir aquí en esto. En Primera de Reyes 11:29 en adelante, ustedes pueden buscar esas citas y leerlas un poquito más si quieren conocer más del tema. Así que dice lo siguiente. Miren entonces, ya sabemos que Dios dijo, voy a romper el reino y suscitó enemigos para eso. Dice, aconteció pues que en aquel tiempo, que saliendo Joroboam de Jerusalén se encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto de una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Recuerden que eran las 12 tribus del pueblo de Israel. Y dijo Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel. He aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te haré 10 tribus. Entonces ya nos está diciendo que van a haber 10 tribus que le van a dar a alguien dentro de lo que Dios está haciendo. Y él tendrá una tribu. Entonces, 10 tribus y una tribu más. Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Ojo, versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sinodios, Chemos, dios de Moab, y Moloc, dios de los hijos de Amón. Entonces fue por la idolatría en la que ellos cayeron y seguir dioses falsos que Dios está permitiendo, haciendo que pase esto. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Entonces aquí vemos cómo Dios divide a Israel por la idolatría de Salomón y por no haber respetado los mandatos de Dios. Esto da que queden divididos de la siguiente manera. El reino del norte con 10 tribus cuya capital fue Samaria y el reino del sur, Judá, cuya capital fue Jerusalén. Ahí están las 10, pero recuerden que con Judá estaba siempre la tribu de Leví, que era la encargada del servicio del templo en Jerusalén. Vamos a mirar este mapa, volvamos a este mapa. ¿Por qué? Porque aquí ya les traigo dos imágenes. De esta división que Dios hace del pueblo de Israel, entonces queda el reino del norte que está aquí con su capital Samaria. Ya desde aquí ya va a empezar el conflicto que va a venir en los tiempos de Jesús con los samaritanos y los judíos. Y en la parte de abajo queda Jerusalén, queda Judá y la capital Jerusalén. Entonces, así quedó dividido el reino. Ya este mapa que está aquí, pues nos muestra un poquito más la división, porque este mapa nos muestra cómo fueron ellos a cada tierra que les tocó. Pero este mapa nos muestra que cuando Dios los dividió, entonces quedó Judá, Simeón que está metido aquí en el medio, y Leví que quedaba que era la que andaba con la tribu de Judá en el servicio del templo de Jerusalén. Entonces esa es la división que podemos ver en este mapa política de ellos, pero ya divididos en estos dos reinos, reino de Israel norte y reino de Judá, Jerusalén. Por eso desde ahí cuando hablamos de judaísmo estamos hablando de los del reino de Judá y ya no estamos hablando de todo Israel. Es muy importante tener en cuenta eso para el tema que estamos tratando. Entonces ahí ustedes van entendiendo esto. Y ojo, repito, se van a dar cuenta ahorita que esto es importante para comprender este tema de
no solamente del canon, sino de por qué, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay 7 libros más en una Biblia y 7 libros menos en la otra, entre católicos y protestantes. Vamos a continuar con lo siguiente. Si nosotros ya vamos a Segunda de Reyes 17:1 en adelante, miren lo que sucedió. Dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elá, en Samaria. Ojo, porque aquí va a entrar Samaria, que es la parte, si me devuelvo acá, Samaria, pues es la parte de aquí arriba, donde está, dice Israel, reino del norte, Israel, reino del norte, ¿listo? Samaria. Entonces, sobre Israel y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Resulta de que este Acaz hizo también lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Entonces aquí aparece otro pueblo diferente que son los asirios. Aquí aparece este pueblo, los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le presionó en la casa de la cárcel, en la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años en el año 9 de Oseas. Ojo a esto que subrayo acá. El rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Entonces aquí nos va a contar algo, vuelvo y repito. Ustedes dirán tan cansón, pero ustedes se dan cuenta porque más adelante si ven todo el tema. Aquí vemos entonces cómo el rey asirio lleva a Israel cautivo a Asiria. Más adelante les voy a mostrar la imagen. Entonces, este Israel o a la gran mayoría de parte, sobre todo la gente rica e importante, fueron llevados al país de Asiria. Eh, y miren lo que dice Segunda de Reyes 17:22. Y los hijos, en adelante, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Dios quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abad, de Sesfarín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, mis queridos hermanos, esta gente, que estos israelitas, toda esta tribu de aquí arriba del norte, Dios se las llevó a Siria. Dios permitió que un rey se los llevara a Siria y trajo gente de otros pueblos a que vivieran ahí. Pero entonces les voy a ir diciendo para dónde va esto. Esto va para que nosotros entendamos que pueblo de Dios no es solamente el que está en Judea y los que estaban en el reino de Samaria. Ahora el pueblo de Dios son todos aquellos que están dispersos, la dispersión, la diáspora, los que están por fuera, que nunca regresaron a su tierra. Esos que nunca regresaron a su tierra también son pueblo de Dios. Y esto va a ser la diferencia más adelante porque vamos a ver que el tema para comprender esto y el tema que hace la diferencia es un tema de idioma. El tema que hace la diferencia en el por qué en unas Biblias 7 libros menos que en otras es el idioma. Pero no podemos olvidar, y les estoy mostrando con la Biblia, que pueblo de Dios no era solamente los que estaban en Judá y en estas tierras, sino también los que ya habían ido a Siria, llevados esclavos y no regresaron. Entonces, aquí está. A ver, ¿qué se hizo? Bueno. Y entonces ahí están los nombres de los pueblos que vinieron y ocuparon estas tierras. Esto tiene problemas políticos para toda la historia, pero bueno, ese no es el tema al día de hoy. Vamos ahora a Segunda de Reyes 24:10. Dice así, en aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, aquí ya estamos hablando de otra cultura, de otro pueblo, y son los babilonios. Ojo, los babilonios. Subieron contra Jerusalén y la ciudad quedó sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la sitiaban
Y Joaquín, rey de Judá, se rindió ante el rey de Babilonia junto con su madre, sus servidores, sus príncipes y sus eunucos. El rey de Babilonia los tomó prisioneros en el año octavo de su reinado. Luego retiró de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, y rompió todos los objetos que Salomón, rey de Judá, había hecho para la casa del Señor, como había anunciado el Señor. Deportó a toda Jerusalén. Miren, aquí entonces viene el destierro de Babilonia. Deportó a toda Jerusalén, a todos los jefes y a toda la gente rica, 10.000 deportados, además de todos los herreros y cerrajeros. Solo quedó la gente más pobre del país. Deportó a Joaquín a Babilonia y también llevó deportados de Jerusalén a Babilonia a la madre y a las mujeres del rey, a sus eunucos y a los grandes del país, a todos los guerreros en número de 7.000, a los herreros y cerrajeros en número de 1.000, todos aptos para la guerra. Entonces el rey de Babilonia los llevó deportados a su país. El rey de Babilonia designó al rey en lugar de Joaquín y sitió a Matanías, a quien le cambió el nombre por el de Sedecías. Entonces, mis queridos hermanos, aquí ya tenemos en esto dos cosas, en estos dos cosas que son muy importantes. A ver, me devuelvo a esta imagen un momento. ¿Por qué? Porque resulta de que el reino de Israel, o Israel, eh, hacia el año 721 antes de Cristo es cuando se divide el reino en reino del norte y reino del sur. Reino del norte, capital Samaria, reino del sur, capital Jerusalén. Pero eso no fue lo único que le pasó a Israel. Más adelante, el pueblo de Israel es también llevado esclavo a Babilonia, hacia el año 598 antes de Cristo al 538, fueron 70 años. ¿Qué pasó? Y ahí sí viene pues entonces esta imagen. A ver, perdónenme, yo me paso aquí. Ok. Ahora, antes de entrar a esa imagen, yo quiero que miremos lo siguiente. Vamos a mirar. Entonces ya tenemos que hay un destierro, de que hay una división, reino del norte, reino del sur, que el reino del norte fue llevado a Siria y no regresaron, y sus tierras fueron ocupadas por otros pueblos paganos. Y luego viene el destierro de Babilonia, que es muy importante para esto también, donde vamos a ver que algunos sí regresaron, pero fueron muy poquitos los que regresaron. Fueron 70 años de destierro. Pero no solamente entonces habían en Asiria, en Siria, todos esos lugares, sino que hay en Babilonia. Pero también en otro. Si vamos a Jeremías 43:1, vamos a ver dónde más. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras del Señor Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales el Señor Dios de ellos había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osías, y Jonatán, hijo de Carea. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado el Señor. Bueno, ahí vemos cómo Dios les advierte a ellos que si no son obedientes, no sé qué, entonces pues van a caer en manos de un pueblo extranjero. Y vamos de una vez para hacer más cortico esto, ustedes lo leen al versículo 7 que está aquí abajo en azul. Y entraron a la tierra de Egipto porque no obedecieron la voz del Señor Dios y llegaron hasta Tabnés. Entonces aquí vemos como también por las mismas desobediencias repetidas del pueblo, entonces muchos judíos terminaron en Egipto. En Egipto. Entonces tenemos pueblo de Dios, ojo, legítimo pueblo de Dios, de estas tribus, legítimo pueblo de Dios, tenemos no solamente en los lugares de orígenes, sino que tenemos en Asiria que no regresaron, tenemos en Babilonia que algunos regresaron y tenemos en Egipto. Entonces es muy importante esto porque cuando hablamos del pueblo de Dios, no podemos hablar solamente de los que están en la tierra prometida, tenemos que hablar de los que están en tierras extranjeras. Ellos también forman parte, son pueblo de Dios. Por eso entonces aquí les pongo esta imagen donde tenemos obviamente pues lo que es Judea, Samaria, aquí está, los que están en este mapa, pues están aquí en este otro mapa, ya un mapa un poco más amplio, y aquí pegué otro mapa donde entonces vemos cómo ya aparece Siria, que está para este lado, ellos están por aquí, digamos que están al borde del mar Mediterráneo, Samaria y Judea, y también está Babilonia y también está Egipto. Entonces ya tenemos
pueblo de Dios repartido por todas partes. Eso es lo que les quiero mostrar con esto porque es fundamental para el tema. Ahora vamos a lo siguiente. Cuando nosotros vamos al libro de Esdras, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Estas son las personas de la provincia que regresaron de la cautividad del exilio y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad después de haber sido deportadas a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Entonces a ellos después se les permite regresar y Esdras hace una lista de los que ustedes siguen leyendo. Yo no lo puse por acortar, pero sigan leyendo Esdras y ustedes ven que él hace una lista de los que regresaron. Entonces él sigue enumerando la cantidad, pero en porcentaje a los que se fueron y a los que crecieron allá, era muy pequeño el que regresó al que se quedó. Fue un porcentaje muy pequeño el que realmente volvió y regresó pues a Jerusalén. Pero fueron más la cantidad que se quedaron por fuera en la dispersión o en la diáspora. Esto trajo cosas que son súper importantes, por eso lo pongo aquí grande si ustedes lo están viendo para entender este tema. ¿Por qué? Esto que les he contado hasta ahorita, con textos bíblicos y con mapas, es importante para entender el tema. ¿Por qué? Porque los que regresaron se volvieron ultranacionalistas, al punto de considerar que solo el hebreo era la lengua sagrada y que Dios solamente podía hablar al pueblo en hebreo. Y de esa manera rechazan cualquier profecía dada por Dios en otra lengua, sobre todo en griego. Ojo, esto es fundamental porque el problema aquí es un problema de idioma. Y yo les mostré lo que les mostré antes, porque esos pueblos alrededor, la lengua que mayoritariamente hablaban era el griego. Eran llamados los helenistas, era el griego. Entonces, ojo con eso, porque vale la pena que lo entendamos. Repito, los que regresaron se volvieron ultranacionalistas y consideraban esos que regresaron que Dios solamente tenía una lengua y era el hebreo y que Dios solamente podía hablar en hebreo. Si hablaban otra lengua, ellos lo rechazaban. Fuera un profeta al que le hubiera hablado en griego, o cualquiera que hubiera escrito en griego, o cualquiera que Dios le hubiera hablado en griego, era rechazado por estos que regresaron ultranacionalistas, porque ellos odiaban la cultura pagana, olvidando incluso que muchos judíos israelitas estaban en esas culturas. Por eso les mostré que ellos no regresaron, que estuvieron allá la mayoría, que se quedaron muchos. Olvidaron que esas culturas estaban en esas culturas y eran pueblo legítimo de Dios. Por eso yo empecé hablándoles a ustedes de que el pueblo de Dios no es solamente Judá o los que estaban en Samaria. No, el pueblo de Dios también eran los de la diáspora, los que se quedaron por fuera. Esos también eran pueblo de Dios y les voy a mostrar más adelante que eran pueblo de Dios y que para Dios eran muy importantes. Entonces, eh, porque ellos odiaban la cultura pagana, olvidando incluso que muchos judíos israelitas estaban en esas culturas y eran pueblo legítimo de Dios, aunque mezclado y viviendo en culturas paganas. Y es ahí donde está el problema, porque estos libros que los protestantes rechazan y llaman deuterocanónicos, que se escribieron originalmente en griego y se escribieron en la dispersión, es decir, en la diáspora, los judíos que estaban por fuera, es tremendamente importante porque es la región y el idioma lo que va a hacer que estos libros sean rechazados por los judíos puritanos y ultranacionalistas. Permítame en cambio acá. Ok. Y este ultranacionalismo truncó el plan de Dios. Aquí me tragué una S, la pongo, perdón. Porque el plan de Dios no era que la iglesia evangelizara el mundo, sino que Israel evangelizara el mundo. Eso se ve claramente en la promesa hecha, en la promesa que Dios le hace a Abraham de ser el padre de multitud de naciones, y también lo que dijo Isaías 42:6. Yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, quien tenía que ser luz de las naciones no era la iglesia, era Israel, pero como Israel no lo hizo, entonces terminó siendo la iglesia. Pero como Israel, reino del norte y reino del sur, se volvió ultranacionalista, los que regresaron no quisieron evangelizar al mundo. Se volvió nacionalista y exclusivista, se encerró dentro de sus cuatro paredes y
se dedicó a pelear con otras naciones. Ahí está en el Antiguo Testamento todas las guerras que tuvo Israel y que sigue teniendo hasta hoy. Lo curioso es que las sigue teniendo hasta hoy con todos los pueblos vecinos, en vez de evangelizarlos. Entonces Dios los forzó. Esto que sucedió de que Dios los dividió, es Dios forzándolos a ir a evangelizar al mundo. Y por eso hizo que solo unos pocos judíos regresaran a Jerusalén. Y la mayoría se quedó en la dispersión o diáspora, como una manera de obligarlos a evangelizar el mundo, viviendo la ley judía en esos pueblos donde ellos estaban. Aunque esto no les salió del todo bien porque ellos se dejaron contaminar esas culturas, pero por lo menos esas culturas o pueblos conocieron del Dios de Israel y de la ley de Dios gracias a esta gente que estaba allá. Entonces eso es muy importante que lo entendamos, mis queridos hermanos. Todo esto, por eso dice la Biblia que fue Dios mismo el que decidió dividirlos y todo eso, porque como ellos se quedaron encerrados en sus cuatro paredes y se dedicaron a pelear entre ellos, se dividieron, cayeron en idolatría y no fueron al mundo, pues Dios de alguna manera tuvo que enviarlos obligadamente al mundo, así fuera deportados, etcétera, y así pudo llevar su ley y que la gente conociera el Dios de Israel por medio de esa gente que vivía en esas culturas. Ahora entonces vamos a hablar de la Septuaginta. Vamos a ir avanzando y vamos a hablar de la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? Ya vamos a ver que es considerado pues el primer canon que hay del Antiguo Testamento. Pero vamos por partes. A ver, en el siglo 3 antes de Cristo hubo en Egipto, ojo, gracias a esos judíos que estaban e israelitas que estaban por el mundo en la diáspora, que no regresaron, pero que vivían la ley de su Dios en hebreo en esos pueblos, pues se conocía sobre el Dios de Israel. Y hubo en el siglo III en Egipto un emperador amante de las artes y de la cultura, y quiso tener para su biblioteca una copia de las escrituras judías, pero en griego, ya que los judíos de la diáspora o de la dispersión las tenían, pero en hebreo, y se las enseñaban al pueblo en hebreo. Entonces Ptolomeo II Filadelfo le pidió al sumo sacerdote de Jerusalén que le permitiera a unos sabios judíos que fueran a Alejandría, en Egipto, y tradujeran las escrituras judías que están en hebreo y arameo al griego, y el sumo sacerdote se los permitió. Y envió 72 sabios, se dice que fueron 6 de cada tribu, y de ahí salió la Septuaginta, que para la época de Jesús tenía 46 libros, tal y como la tenemos nosotros al día de hoy. Fue muy importante este canon o lista de libros inspirados porque fue el que utilizaban todos los judíos de habla griega, los de la diáspora o dispersión. Ese fue el que empezaron ellos a utilizar, que estaban por todas partes del mundo. Entonces, perdón un segundito. Después de que nace la Septuaginta, escrita en griego, todos y que era la cultura que dominaba el mundo en ese momento, y que casi todo el mundo hablaba griego, entonces pues todos los judíos que estaban por fuera en la dispersión empiezan a usar esta versión griega llamada la Septuaginta que tenía 46 libros. Con esto entonces llegamos a la época de Jesús de Nazaret. Y presten atención a lo siguiente, ¿por qué? Porque en la época de nuestro Señor Jesucristo no había una lista o un canon o una lista de libros inspirados definida por ellos. Completamente definida y cerrada que ellos dijeran estos son y no más, no existía. Entonces había división entre ellos, por ejemplo. Si miramos en esta primera parte, yo no sé ustedes si la ven a la derecha o a la izquierda, bueno, pero aquí donde dice saduceos, uno de los grupos importantes, los saduceos, ellos solamente tenían como inspirados el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ya conocida también como la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces ya tenemos que en el momento que viene nuestro Señor Jesucristo no hay un consenso unánime de todos y están divididos. Entonces los saduceos tenían solamente 5 libros que consideraban inspirados. No es que no tuvieran los demás, sino que ellos consideraban inspirados estos 5. Luego pasamos a los fariseos, muy famosos en la época de nuestro Señor Jesucristo, casi que con los que más peleó nuestro Señor, los fariseos. Los fariseos tenían una lista con los 39, que tienen incluso hasta el día de hoy los judíos. Pero yo aquí pongo entre paréntesis 22 por lo siguiente.
porque yo los pongo 39 al día de hoy, pero en ese momento y en los primeros siglos ellos los dividían en 22. Y los dividían en 22 porque 22 son las letras del alfabeto hebreo. Entonces, eran los mismos 39, pero de una forma que daba 22. Ya el que quiera investigar un poquito más sobre ese tema, pues ya le estoy dando bases, lo puede hacer. Y es esta lista que está aquí. Luego vienen los judíos de la diáspora o dispersión, los israelitas que yo empecé contándoles que vivían fuera de Israel, de habla griega, helenistas. Entonces ellos tenían los 46 de la Septuaginta para la época que vino nuestro Señor Jesucristo, que son estos 39 donde están incluidos obviamente este Pentateuco, estos 39, pero ellos tenían a Tobías, Judith, Barut, Sabiduría Eclesiástico, Macabeos 1 y 2, y algunas adiciones del libro de Daniel y de Esther, que son los libros que no tienen las Biblias protestantes al día de hoy. Yo aquí tengo la mía de Jerusalén y tengo la mía de Reina Valera. ¿Sí? Entonces esta tiene 66 libros, la Reina Valera, y esta tiene los 73 que tenemos nosotros los cristianos católicos. Entonces, yo creo que ustedes ya van entendiendo y se van a ir dando cuenta por dónde va la cosa, pero bueno, quiero que vamos mucho más allá en el asunto. Entonces tenemos a los saduceos con 5, a los fariseos con 22 por el alfabeto, que son los mismos 39, y a los judíos de la diáspora o dispersión con la Septuaginta con 46. Pero también hay que hablar de los escritos de Qumrán. ¿Qué son los escritos de Qumrán? Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumrán, Palestina, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 a.C., precisamente toda esta época helenista de habla griega, al 66 después de Cristo. Casi 4 años antes de cuando fue destruido el Templo de Jerusalén en el año 70, de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Se dice, esto fue de mucho antes incluso, sí, de la destrucción del segundo templo, es decir, en el año 70 por Tito y las legiones romanas. Ojo, se dice que ahí se mencionaban otros libros que tienen en su canon los ortodoxos. Cuando uno va y mira el canon de los ortodoxos, que ya ustedes pueden ir a investigar, pues se van a dar cuenta que ellos tienen unos libros que no tenemos ni nosotros, ni menos los protestantes. Pero entonces, esto nos da a nosotros ya, nos va dando cosas para investigar un poquito más. Por eso les decía que al final puedo hacer unas notas de ampliación si considero que algo vale la pena y para que ustedes tengan mucho más claro el tema. Pero ya podemos ver entonces, incluso en eso de Qumran, que se puede hacer un poquito de estudio sobre eso, se dice que encontraron algunos de estos 7 libros que están acá, no en griego, que es el motivo por el que los van a rechazar los judíos de Judá, los ultranacionalistas y los protestantes, sino que, aunque en los protestantes es pura hipocresía, les vamos a mostrar por qué, sino que había algunos de ellos estaban también escritos creo que en hebreo y en arameo. Entonces ahí se va cayendo un poquitico ese tema, pero bueno, tocaría entrarnos un poquito en Qumran y mirar un poquito el tema. Entonces, mis queridos hermanos, lo que tienen en pantalla es el panorama que se encuentra en la época que vino nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de la predicación del Evangelio, este era realmente el panorama. Una cosa pensaban los saduceos, otra creían como libros inspirados los fariseos, otros los judíos de la diáspora que también eran pueblo de Dios. Nadie puede decir que no eran pueblo de Dios. Así los judíos de los ultranacionalistas de Jerusalén odiaran a esos pueblos, odiaran el griego, odiaran a esa gente y no los consideraran legítimos, eran pueblo de Dios sí o sí, y fue Dios el que en su plan hizo que estuvieran por allá. Ese era el panorama entonces. Ahora entonces vamos a lo siguiente. Ahora viene lo que es fundamental, porque la decisión de cuál canon seguir, ojo, si el de 39 o el de 46, la tomó el mismo Dios y el mismo Señor Jesucristo. Las pruebas son las siguientes. Jesús nace en Judea, pero se va a vivir a Egipto. ¿Se acuerda cuando en Mateo 2.13 en sueños Dios le dice a José, huye, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque el rey los está buscando para matarlos? ¿Se acuerdan? Entonces, se va a vivir a Egipto. Y en Egipto las escrituras con las cuales educaron a Jesús siendo niño, siendo bebé, era la Septuaginta que tenía 46 libros.
que era la que usaban los judíos de ese lugar, los helenistas. Jesús, bebé con sus padres, iban a las sinagogas y eso fue un plan divino de Dios. Dios lo quiso así. Luego, cuando regresa Jesús, se va a vivir a Galilea. Y en Galilea vivían los judíos helenistas de habla griega. Y el canon que ellos usaban era la Septuaginta de 46 libros. Recordemos que los judíos dijeron en Juan 1:45, dice así: Felipe halló a Natanael y dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Claro, ellos no querían a la gente de Nazaret de Galilea porque eran de la diáspora, eran gente que ellos que usaban ese canon, que casi todos hablaban griego y los ultranacionalistas pues no lo querían. Entonces decían, ¿será que de allá pueden salir algo bueno? ¿De verdad ustedes van a decir que el Mesías viene, es de allá, cuando de allá, ¿qué podrá salir bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. ¿Por qué? Porque los helenistas tenían y usaban en sus sinagogas la Septuaginta con 46 libros. Pero hay otra prueba más, no solo eso, sino que el mismo Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles. Uno de ellos era nacido en Judea y había sido enseñado por los de Judea con el canon corto de 39 y fue Judas el traidor. Entonces, si yo me devuelvo al mapa, aquí está. El único que nació en Judea fue Judas el traidor. Presten atención a esto. Fue Judas el traidor. Los demás 11 eran judíos de Galilea, es decir, habían sido educados con la Septuaginta de 46 libros, habían conocido el canon de la Septuaginta y habían memorizado las escrituras porque ellos no la tenían en la casa. Solamente la tenían los rabinos o la gente muy importante con mucho dinero, los reyes, pero solamente la tenían los judíos los rabinos en las sinagogas. Sáquense de la idea que la gente podía tener copias de esto en sus casas, no. Eran en las sinagogas, entonces ellos se las sabían porque se las aprendían de memoria. Entonces esta gente utilizaba, entonces el único Judas, el traidor, era de Galilea, perdón, era de Judea. Los demás eran de Galilea, entonces conocían la Septuaginta con 46 libros y habían trabajado con la Septuaginta de 46 libros. De manera que Jesucristo, para sí mismo, para sus padres y para sus apóstoles, escogió la Septuaginta, que era el canon largo de 46 libros del Antiguo Testamento. Por eso la Iglesia Católica lo único que hizo fue obedecer y reconocer lo que fue un plan divino y decisión de Jesucristo, que no necesitó cambiarle la mentalidad a ninguno de sus apóstoles, y como prueba de ello es que el 90% de las citas que tiene el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, el Nuevo del Antiguo, fueron tomadas de la Septuaginta. Y esto es prueba definitiva de que Jesús y los apóstoles utilizaban la Septuaginta. Y hay otro tema que yo les voy a mostrar después, y es que les voy a mostrar, eh, cuando hablemos sobre todo de los libros que no tienen ellos en las Biblias, voy a mostrar todas las citas que hay en el Nuevo Testamento de esas Biblias, ¿listo? Pero ese es otro tema que va incluido en toda esta lista que quiero presentarles a ustedes. Y esto es prueba definitiva de que Jesús y los apóstoles utilizaban la Septuaginta. Y para terminar de completar, el Espíritu Santo inspiró las escrituras del Nuevo Testamento en griego y basados en la Septuaginta. Porque todo el Nuevo Testamento, excepto Mateos y Hebreos, fueron escritos en griego, la lengua que odiaban a muerte los judíos puritanos y ultranacionalistas de Jerusalén. No olvidemos que el pueblo de Dios no era solo los judíos, el pueblo de Dios era Israel completo, las 12 tribus. El pacto fue hecho con todos. Por eso, aunque Judá tenía la promesa de que ellos vendría el Mesías, Dios no abandonó las otras tribus del norte ni los que estaban en la dispersión o diáspora. La prueba es que Dios envió profetas a ellos. Por eso dijo Jesús en Mateo, cuando dijo Jesús en Mateo 8:10 lo siguiente: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Noten que cuando nuestro Señor Jesucristo menciona aquí a Israel, Él no está hablando de Judá solamente. Él está hablando de Israel completo, las 12 tribus que estaban aquí, pero también estaba hablando de Israel completo con los judíos de la diáspora dispersión, los que estaban en otras culturas y no habían regresado a su pueblo. Por eso es que es tan importante ir con profundidad en esto.
¿Por qué? Porque cuando Jesús habla de Israel, ya conociendo la historia, por eso se las quise mostrar así, nosotros entendemos que está hablando de cualquiera de las 12 tribus que esté en cualquier parte del mundo. Ya lo entendemos. Para Dios eran importantes y Jesús vino para todos ellos. De hecho, si nosotros seguimos mirando acá, dice Lucas 2:28, eh, hablando de Simeón, cuando le presentaron a nuestro Señor Jesucristo pequeño, dice, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, puedes dejar según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles, a todas las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Noten que ahí no dice, y gloria de tu pueblo Judá. Dicen, gloria de tu pueblo Israel. Repito, si miramos el mapa, se refiere a todos los israelitas de las 12 tribus que estén en cualquier parte del mundo, no solamente a los que están en Judá. Por eso no dice de Judá, sino de Israel. Pero también hay varias, yo tomé tres. Miren esta otra de Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, que no eran propiamente judíos ultranacionalistas. Y he aquí una mujer cananea, eran de hecho helenistas, que había sido de aquella región, clamaba, que había salido, perdón, de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia a mí. ¿Por qué esta mujer sabía esto? Sabía esta porque ella utilizaba, siendo pagana, las escrituras o conocía algún judío que utilizaba la Septuaginta, que eran las escrituras del Antiguo Testamento que andaban por la diáspora, por la dispersión. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas, ojo, perdidas de la casa de Israel. Note que no dice de la casa de Judá, es decir, solo a los judíos, sino de la casa de Israel. Y sí eran perdidos porque ya estaban mezclados con otras culturas, pero eran pueblo de Dios. Y eran tan importantes que dentro del plan original de nuestro Señor Jesucristo era venir a esas ovejas, era venir a ellos. Entonces, todo, vuelvo y repito, es un plan legítimo de Dios para que ellos fueran al mundo entero. Claro, como ellos no lo hicieron, se vio forzado a hacerlo de esa manera y luego cuando Él viene, ya funda la iglesia, vamos a ver que sí los envía al mundo entero. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahí sí viene, por medio de la iglesia, ya no por medio de Israel, sino por medio de la iglesia, quieres llegar al mundo entero. Aquí tengo esta imagen del Nuevo Testamento, por lo siguiente. Sí, el Nuevo Testamento, por lo siguiente. Porque todo fue escrito en griego excepto San Mateo y la carta a los hebreos. Y aquí es donde yo digo que hay un tema de hipocresía de los protestantes. A los judíos no los culpo, son ultranacionalistas, creen que solo el hebreo es la lengua que Dios puede hablar y que Dios solamente vino para ellos. Yo no los culpo. Pero los que sí son hipócritas a morir son los protestantes. ¿Por qué? Porque los protestantes no utilizan los 7 libros que hacen falta a sus Biblias del Antiguo Testamento, que porque fueron escritos en griego, pero aceptan el Nuevo Testamento, que todo, excepto Mateo y Hebreos, fue escrito en griego. Eso se llama hipocresía, porque si ellos no aceptan esos libros, que la razón por la que no lo aceptan los judíos ultranacionalistas de Jerusalén es porque fueron escritos en griegos, entonces ellos no debieran de aceptar el Nuevo Testamento que tienen ahorita, que lo hizo la Iglesia Católica, porque también casi todo está escrito, prácticamente todo está escrito en griego. Se llama ser hipócrita o desconocimiento de la historia o lo que usted quiera, pero prefirieron aceptar las conclusiones de los judíos que mataron a nuestro Señor Jesucristo, que en Yavnia cuando se reunieron lo consideraron, y eso lo va a mostrar después, un bastardo, un hijo ilegítimo. Prefirieron las conclusiones de ellos que las conclusiones de la iglesia, que además el Espíritu Santo los inspiró a escribir estos 27 libros que están aquí, prácticamente todos en griego. Mostrando con esto que el que escogió la escritura en griego, la Septuaginta, fue el mismo Señor Jesucristo. Y fue el mismo Espíritu Santo y todo forma parte de un plan de Dios. Porque el Espíritu Santo, si hubiera estado de acuerdo con los judíos ultranacionalistas, no hubiera inspirado el Nuevo Testamento en griego, no hubiera escogido a los discípulos, apóstoles, casi todos de habla griega, pero sobre todo no hubiera inspirado a escribir el Nuevo Testamento en griego, sino en hebreo, para decir, es el hebreo la lengua de Dios. Pero ahí Dios está diciendo lo contrario.
Yo no tengo idioma propio, mi idioma son todos. Por eso, cuando la iglesia se estaba encerrando también en eso, es cuando aparece el Espíritu Santo y hace que la Biblia y el Evangelio sea predicado y la liturgia sea en lengua vernácula, es decir, en todas las lenguas del mundo. Entonces, miren lo que hay detrás. Y ustedes ya se van a ir dando cuenta entonces quién podrá tener la razón en esto, que a lo mejor no se las deje hoy completa, sino en el próximo video les explique entonces en profundidad la razón de los 7 libros, pero ya ustedes tienen una base de qué Biblia es la que es correcta, entonces la de 73 o la de 66. ¿Listo? Entonces ahí está. Bien. Entonces lo que yo les digo, tenemos la Septuaginta, que es la versión de 46 libros del Antiguo Testamento que fue escrita en griego. Y tenemos el Nuevo Testamento, que fue prácticamente todo escrito, excepto San Mateo y Hebreos, en griego. Esto muestra claramente que los apóstoles usaron la Septuaginta para tomar citas del Antiguo Testamento cuando escribieron. Y es normal, era la versión que ellos manejaban y conocían. Ahora vamos con la historia del Nuevo Testamento. Entonces ya más o menos tenemos un poquito desglosada pues toda la historia del Antiguo Testamento. Ya juzguen ustedes y si alguna cosa se me escapó haré unas notas explicativas o complementarias. ¿Listo? Ahora vamos con la historia del Nuevo Testamento. Primero, Jesús no mandó ni ordenó escribir a nadie. Primero, partamos de ahí. Nuestro Señor Jesucristo no mandó ni ordenó a nadie que escribiera. La orden fue ir y a enseñar oralmente lo que Él les había enseñado a ellos. Marcos 3:13 llamó a los que Él quiso, estableció 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Qué van a ir a predicar? Lo que Él mismo les enseñó. Y en Mateo 28, la prueba está en Mateo 28, 19, 20, que dice así: por tanto, di a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado. Entonces Él no dijo, vayan y escriban, y den copias a la gente, además porque en ese tiempo eran pergaminos, era muy costoso, se escribía a mano. Es que saquémonos esa idea de la mente del siglo XXI, donde uno habla y un computador le escribe. Ya no hay que siquiera escribir, donde se utilizan teclados, donde ya no se necesita siquiera el papel. En ese tiempo era un material costoso. Traducir una Biblia, como San Jerónimo, dicen que se demoró 40 años traduciéndola del hebreo al griego. Entonces saquémonos esa idea de que eso era tan sencillo y que todo el mundo tenía algo eso en la mano. No, no se tenía. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo les dice, vayan y enseñen, ¿cómo? Oralmente lo que yo les enseñé a ustedes, lo que yo les he mandado. Esa fue la orden, Él no nos mandó a escribir a nadie. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la garantía es que Él va a estar con esa iglesia, que lo que la iglesia transmita por su sesión apostólica es lo que el Señor le permita con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Él dijo en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí oye. Entonces démonos cuenta y partamos del hecho de que nuestro Señor Jesucristo no manda a escribir. Por tanto, los primeros convertidos, la primera enseñanza, no fue cogiendo una Biblia y leyéndola y explicándola, fue escuchando a los testigos a los que el Señor mandó y a los sucesores de ellos. Partamos de ahí. Así que ese tema de la sola escritura, que se las voy a tocar después, es más falso que una moneda de cuero. No, 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 eso de la sola escritura y la Biblia y nada más que la Biblia y no. La iglesia, lo que por tradición fueron enseñando y fueron escribiendo, y de ahí nace la escritura. Entonces tenemos un trípode: iglesia, tradición y escritura. Los protestantes no, tienen solamente escritura y ahí cometen un error gravísimo. Entonces, partamos del hecho, de ese hecho, ¿listo? Ahora vamos a lo siguiente. En esto que yo después les voy a mostrar en un cuadro que yo llamo el cuadro histórico de la verdad, para que entendamos mucho mejor pero hoy como yo sé que el video va a quedar largo, entonces voy con partes. Vamos a empezar por Lucas 1:1 en adelante. Miren lo que dice aquí. Puesto que ya muchos, ojo, muchos, no todos, ya muchos, o sea, ya era muchas las personas, posiblemente los 12, posiblemente los 120 del aposento alto y posiblemente los 72 que el Señor mandó, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron. Fíjese que no las aprendieron por escrito, sino que se las enseñaron como oralmente, como fue la orden de nuestro Señor Jesucristo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado.
Entonces, tal y como fue así, se los enseñaron a ellos. Los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, no eran ministros de la palabra escrita, eran ministros de la palabra oral. ¿Ve? Esto es para hacer un estudio tremendo y amplio. Pero yo quiero que ustedes tomen lo siguiente. Primero, muchos ya estaban escribiendo. Lucas pertenece a esa segunda generación, era médico sirio, era discípulo de San Pablo. Entonces, primero ya muchos estaban escribiendo de lo que los apóstoles les enseñaron oralmente, ministros de la palabra, pero no de la palabra escrita, sino de la palabra oral, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo les mandó. Miren lo importante de esto. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribístelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, esto nos va a permitir, a ver, Lucas. Entonces, esto nos da ya una guía muy importante. La iglesia no tiene un control sobre este tema. Algunos escriben, muchos tratan de poner por escrito lo que les están enseñando, etcétera. Esto va a tener una explicación de por qué, pero bueno, no fue orden de nuestro Señor Jesucristo y esto van haciendo a medida que la tradición va pasando, etcétera. Y la iglesia no tiene un pronunciamiento oficial, no tiene control sobre esto, sino que es algo que se va dando y lo que normalmente hace la iglesia es ir respondiendo a lo que se va dando. Ahora tenemos que pasar a algo muy importante. Entonces ya sabemos que si hay unos que están escribiendo, ojo, hay unos que están escribiendo, ahorita vamos a ampliar un poquitico sobre eso, pero ya cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12 en adelante, va a entrar un personaje que ya les voy a mostrar. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón. Mire, este Simón se llama Simón el Mago. Ustedes lean la historia de Simón el Mago. Es más, si nosotros pasamos aquí, Simón el Mago, cuando vio que por la imposición de manos se pasaba el Espíritu Santo, miren lo que hizo, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame a mí también ese poder. Pues entonces resulta de que lo regañan prácticamente, en fin. Los padres apostólicos, los padres de la iglesia, dicen que Simón el Mago fue el primero que creó una secta. Y de ahí viene la palabra simonía, que es tener la religión por dinero. Entonces, de Simón el Mago viene simonía. Simonía es tener la religión por dinero. Pero ojo, no es que porque una persona enseñe la palabra de Dios y la gente le contribuya para su sostenimiento, no es de eso de lo que está hablando. Se está hablando del que toma la religión o funda una secta o funda lo que usted quiera pensando en lucrarse de ella, sea quien sea. Listo, para que también pongamos las cosas como son. Si usted funda una comunidad, una iglesia, lo que usted quiera, o una secta, en fin, sería una secta prácticamente, pensando en el beneficio económico, usted está cayendo en la simonía. Pero dicen entonces que Simón el Mago fue el primero en fundar una secta, que era además una secta gnóstica. Los gnósticos fueron grandes enemigos de la iglesia en un principio. Ahora, se dice que Simón el Mago, escuchen esto que es importante, el mago utilizó técnicas de falsificación de escrituras. Hasta ese momento la iglesia reconocía escritos de testigos oculares, como dice Lucas. Lucas dice los que han sido testigos oculares. Entonces, lo que dice Lucas, hasta ese momento la iglesia decía, bueno, este escribió lo que él escribe, pues, ¿cómo va a decir que lo que escribió Juan es mentira? Que es un apóstol y estuvo con el Señor, ¿sí? Pero vemos, por ejemplo, que Lucas es de la segunda generación y Lucas tiene un evangelio aprobado. Entonces, pero bueno, ya vamos para allá. Entonces, la iglesia solamente reconocía como escritos importantes, digámoslo, los que venían de testigos oculares, como dice Lucas. Pero Simón el Mago inaugura una época en la cual comienzan a aparecer escritos que contenían verdades mezcladas con mentiras o herejías, para confundir a los creyentes. Esta secta fue tremenda. Y así la iglesia tiene que salir al paso y comenzar a desarrollar técnicas para discernir cuáles escritos eran auténticos y cuáles eran escritos por herejes y con firmas falsas. Que introducían herejías. Pongámoslo de una vez porque después
A ver, ¿qué? Ahí me tragué algunas palabras, perdón, de verdad. Que introducían algunas herejías y que los hacían pasar como escritos por un apóstol. Por eso es que tenemos un montón de escritos con el nombre de algunos apóstoles, pero no escritos por ellos. Ejemplo, el Evangelio de Pedro, que no es canónico, existe un Evangelio de Pedro, existe un Evangelio de María, existe un Evangelio de Santiago, en fin. Para eso habría que ir a la lista de de los libros apócrifos y veamos ahí que hay un montón de evangelios. ¿De dónde provenían y por qué decían, por qué se llama Evangelio de Pedro? Porque esta secta utilizaba técnicas de falsificación para hacerlos pasar como si fueran escritos por un apóstol para engañar y mentir, y resulta de que no era así. Entonces, ¿cómo se comprobaba esto? Se corroboraba con los obispos. Bueno, ahorita les voy a mostrar cómo se hacía, pero esto es muy importante, mis queridos hermanos. Es supremamente importante porque ahí entonces nosotros empezamos a entender cómo es que existe un evangelio de Pedro que no está en la Biblia, que tenemos. Cómo es que existe un evangelio de María que no está en la Biblia. Y resulta de que proviene de esta falsificación que utilizaban estas sectas para engañar. Y se basaban mucho en todo aquello, eh, en el caso de Simón el Mago, para él era feliz con todo aquello que tenía que ver con lucrarse con la fe, el diezmo, todo lo que fuera primicias y todo eso. O sea, a cualquier parecido con las sectas de hoy, la realidad, nada que hacer. Pura coincidencia, pero hay que decirlo. Un saludo a todos los del canal de enlace, a todos los ladrones, cobradiezmos obligatorios, todos. Pero bueno, ya sabemos que tienen un santo patrono que se llama Simón el Mago, de donde viene la simonía. Ahora, listo. Entonces ya sabemos la razón de por qué hay en los libros apócrifos un montón firmados como si fueran de María o de un apóstol y no son así. Esta es la razón por la cual entonces el apóstol Pablo, miren lo que hace. En 2 Tesalonicenses 2:1 en adelante, miren lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Esto es importantísimo. Ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque esta secta y tal vez otras, que habría que investigar cuántas sectas habían en el siglo primero. Hoy, fíjese que tan interesante. Hoy en día las sectas ya no pueden sacar escrituras mezclando herejías, pero lo que sí hacen es interpretar mal las escrituras, contrario a lo que, con tal de llevarle la contraria a la Iglesia Católica. Pero en el siglo primero, lo que se hacían era falsificar las firmas para tratar de hacerlas pasar por un apóstol. Entonces, por eso aquí el apóstol advierte en ese tema de que el Señor ya venía y entonces a lo mejor engañaban a la gente para que la gente diera todo lo que tuviera, así como hoy en día ustedes ven que lo han hecho los testigos de Jehová, que lo han hecho otros que se han equivocado. Armando Alducín, quien lo creyera, no hace mucho dio la fecha y luego se tuvo que echar para atrás y decir que se había equivocado. Y otros payasos de estos, autonombrados pastores, que cada rato se lo pasan que este año se va a acabar y dan fechas. Pues eso ya viene desde el siglo primero. Y frente a eso, con lo que estaban engañando a la gente para sacarle la platica, que es lo que a mí me parece muy raro, si el mundo se acaba este año, pues yo cómo voy a guardar el dinero que me dan los fieles, para qué lo necesito si yo también me voy cuando se acabe el mundo. Y estos bandidos que han robado tanta gente, y la gente que están, perdónenme, bobitos, no sean bobitos, hombre. No vayan a creer que porque, ay, siento bonito y se canta lindo y está la iglesia del Señor. Entonces, si el pastor me dice que mañana se acaba el mundo, tenga todo pastor para usted, pues ¿para qué lo da el pastor? No sea bobo, déselo a los pobres, para que se vaya para el cielo, pero se lo da al otro y no pasa nada y el otro le queda con todo y usted queda en la calle. No sean tan, es que da piedra, la verdad. Entonces, por eso el apóstol dice, ojo con esos escritos con carta como si fuera nuestra, porque ya entonces él empieza a tomar medidas contra los escritos falsos que ponían a nombre de los apóstoles. En el sentido de que el día del Señor está cerca, pero no solamente eran estos, sino de muchas maneras, sino que aquí podemos comprobar que al menos en este tema, ya desde el siglo primero salieron gente diciendo, ay, ya se acabó esto, y robándole a los demás. Entonces, ojo mis queridos hermanos, miren, ojo con esto porque entonces ya ellos empiezan de alguna manera a desarrollar técnicas. Ahora, eso era para el apóstol Pablo era muy fácil.
porque todas esas iglesias a las que él les escribe, las fundó. Y él ordenó obispos allá y eran manejadas por obispos legítimos ordenados por él. Entonces, él como los conocía, les dice, bueno, cuando yo les escriba, mi firma es esta. ¿Y para qué mi firma es esta? Para que cuando llegue un escrito y ustedes vean que no es la firma mía, no le crean a ese escrito. Y se dan cuenta que así fue como empezaron a descubrir que habían escritos que después van a ser apócrifos. De hecho, si nosotros vamos un poquitico más a 2 Tesalonicenses 3:16, miren lo que dice. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Y miren lo que dice el versículo 17. El saludo es de mi propia mano, de Pablo. Esta es mi firma. En todas mis cartas escribo así. Entonces, ¿qué hace Pablo? Claro, los obispos lo conocían a él. Él había desarrollado una clave, voy a firmar de esta manera, y les dice, esta es mi firma. Entonces, ¿qué hacían los obispos de esas diócesis? Cuando llegaba un escrito de un hereje queriéndolos engañar, ellos decían, esto es de un hereje porque esta no es la firma de Pablo. Para que ustedes vayan dando cuenta de todo el proceso que hay detrás de esto y cómo se fue descubriendo que habían libros apócrifos que venían de herejes con herejías y que la iglesia no terminó aceptando. Obviamente la iglesia católica, yo no estoy hablando de ninguna secta porque eso no lo hicieron ellos. Ya con esto entonces tenemos lo siguiente. Vamos a otra etapa más. Después de Simón el Mago aparece un tal Marción. Mira, aquí está. Eso fue a siglos del siglo I y principios del segundo. Ojo con lo que hizo Marción. Marción quitó todo el Antiguo Testamento, por eso lo traje aquí. Todo el Antiguo Testamento, tanto lo que creían los saduceos como los fariseos, como los judíos de la diáspora. Marción fue que excomulgado por su propio padre, que era obispo. Marción era sacerdote católico y fue excomulgado por su propio padre, que era obispo. Recuerden que en aquella época pues los obispos eran casados con familia. No se extrañen de nada de eso porque eso fue hacia el principio. O sea, la gente se extraña de esto y cree que porque miran la historia y el mundo con los ojos de hoy y no es así. Bueno, él creó una secta llamada el marcionismo. Fue excomulgado. ¿Qué hizo este señor? Eh, A ver, perdón, permítame, yo busco aquí algo porque quiero darles un dato. Es que, a ver, perdón, si me permiten un segundito, es que no quiero cometer un error aquí. Discúlpeme, yo busco algo aquí en mi lista. A ver, me demoro un momentico, pero prefiero corregir de una vez y no cometer un error. A ver, perdón, ahí están viendo lo que estoy haciendo. Es una USB donde tengo todos los temas que yo voy trabajando, que voy mirando. Y yo quiero mirar un poquitico aquí el tema de Marción. A ver, ya estoy en Hipona. Esto está así en rojo porque no lo he corregido, solamente lo escribí. Ah, bueno, por aquí ya llegamos a Marción. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En, eh, a ver, luego aparece Marción. Ah, sí, estoy en lo correcto, perdón, eso era lo que quería comprobar. Entonces Marción es excomulgado por su mismo padre, crea una secta llamada el marcionismo. Marción elimina todo el Antiguo Testamento, solamente deja el Evangelio de San Lucas y le recorta todos los diálogos con los judíos y las cartas de San Pablo también las acepta, pero también le hace un montón de recortes. Por eso tengo esta imagen aquí donde él acepta solamente el Evangelio de San Lucas y las cartas de San Pablo. Yo repito lo siguiente. En este momento no hay pronunciamientos oficiales de la iglesia. En este momento la iglesia solamente por medio de la tradición y por medio de los obispos va corroborando si un escrito, como ya lo vimos, es original de un apóstol o no. Estas personas, fuera de que este señor es un hereje y es el primero que trata de hacer una lista inspirada, no canon, esto no llama canon, sino una lista inspirada, era un hereje, pues entonces mire todo lo que hace. Ahora, gracias a Dios, Tertuliano cuenta que Marción al final de su vida se convierte de nuevo a la Iglesia Católica, pero lo agarra a la muerte y no alcanza a resarcir todo el daño que había hecho al fundar su propia secta. Entonces, esa es la historia sobre Marción, pero es como el primer intento de poner una lista de libros que consideraba este señor inspirados.
Luego viene otra etapa y es el Diatesarón de Tasiano. Tasiano era otro sacerdote católico que fundó otra secta llamada los Encratitas. Algún día hay que buscar cuántas sectas habían en el siglo I y con los nombres y quién las fundó. Es bien interesante porque estas sectas fueron siendo suprimidas por los concilios de la iglesia y todo eso desaparecieron, pero gracias a la reforma protestante de Martín Lutero volvieron a aparecer nuevas sectas con las mismas herejías que esta gente tenía. Entonces, el Diatesarón era una armonía de los 4 evangelios canónicos presentado en varios idiomas. También hay unos cánones, entonces ya tenemos dos, el de Marción y el Diatesarón de Tasiano, que funda otra secta, y ¿qué hace? Hace una armonía de los 4 evangelios y es presentado, el primero que es presentado en varios idiomas. También se encuentran unos cánones que encontramos en algunos códices, como el Códice Bizantino, el Códice Vaticano, pero eso ya lo dejo para el que lo quiera ampliar un poquito más. Listo. Pero voy ahorita como con lo más grande, eh, para que tratemos de entender de la mejor manera ese tema. Yo aquí pongo una nota y dice, no hay pronunciamientos oficiales de la iglesia y ninguno era una autoridad infalible para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que ya Marción, que parece ser que al final se convirtió y trató de resarcir, pero no todo el daño que había hecho, y este Tasiano tratan de hacer unas listas y algunos padres responden utilizando en las liturgias algunos libros que ellos sí sabían que venían de un apóstol, pues ninguno era autoridad para toda la iglesia para decir, ojo, que este es el canon y toda la iglesia lo respeta. Listo. Vamos a seguir. Adelante. En respuesta a lo que hace Marción y Tasiano aparece un fragmento llamado Muratori. ¿Quién era Muratori? Otro sacerdote católico que en el año 1740 presenta unos manuscritos que se encuentra y en este fragmento aparece también como en respuesta a Marción y a Tasiano, parece que hay una lista, se da una lista también de libros inspirados, repito, no canónicos, porque ellos eran libros que ellos consideraban inspirados, solamente el canon es definido en el año 382 en Roma y por un papa, pero entonces digamos que la característica que tenía los fragmentos, lo que mostró Muratori, era que en el Antiguo faltan del Nuevo Testamento la epístola a los Hebreos, la epístola de Santiago, la primera de Pedro, la segunda de Pedro y la tercera de Juan. En esos fragmentos falta eso, en esa lista que parecía ser inspirada y parecía ser en respuesta a Marción y a Tasiano. Y él agrega el Antiguo Testamento con algunas ausencias. De hecho, está la sabiduría de Salomón. También agrega o aparece el Apocalipsis de Pedro y también aparece el pastor de Hermas que lo consideraba bueno para leer. Ahora, es interesante porque este manuscrito llama a la Iglesia Católica en el siglo II, distinguiendo la secta de Marción y de Valentino. Ahí sí que no solamente Ignacio de Antioquía había llamado a la Iglesia Católica, sino que parece ser que 3 veces es mencionada también en el siglo II por estos manuscritos como Iglesia Católica y todavía mucho más, en comparación con la secta de Marción y con la secta de Tarciano. Luego pasamos a la época de los padres de la iglesia. Recuerden que una cosa son los padres apostólicos, que son los sucesores de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles, y otra cosa son los padres de la iglesia, que ya es otra generación. Entonces vienen los padres de la iglesia. Cuando los citan estos escritos, ojo, ya hablando de los padres de la iglesia, cuando ellos citan estos escritos, en sus escritos, vaga la redundancia, los llaman Sagrada Escritura o el Divino Profeta o libros inspirados, pero no los llaman canónicos porque todavía no existía un canon dado por la iglesia. Pero los consideraban inspirados y depende de la región, incluían algunos que hoy no se consideran inspirados, pero sí buenos para la lectura porque no tienen herejías. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Criterios de padres de la iglesia. Entonces, miren a dónde llegamos. La falsificación de firmas o tratar de firmar libros en nombre de un apóstol hizo que la iglesia tuviera que actuar y generar unos criterios para reconocer si un escrito era falso o era verdadero. ¿Cuáles son? Primero, el autor
debía de comprobarse que el autor fuera un apóstol o un discípulo apostólico o ultra reconocido. Y ahí es cuando nos damos cuenta, por ejemplo, por qué le permitieron un evangelio que llama el Evangelio de Lucas. Porque Lucas no era un apóstol que hubiera caminado con nuestro Señor Jesucristo, pero era un ultra reconocido. Era discípulo del apóstol Pablo. Marcos también se dice que era discípulo del apóstol Pedro y también hay un evangelio llamado de Marcos. Entonces vuelvo y repito, tenía que comprobarse que el autor fuera un apóstol o un discípulo apostólico ultra reconocido. Segundo, la doctrina. Ese escrito no debía tener ningún roce o contradicción con la doctrina que los apóstoles les enseñaron a sus discípulos. Es decir, que lo comparaban con la tradición apostólica. Por eso es que la tradición apostólica es madre de la escritura. Y tercero, el uso litúrgico. Que los diferentes obispos en los diferentes lugares los utilizaran en la liturgia. Entonces ellos empiezan a tener estos tres criterios para poder darse cuenta si un libro era auténtico o si un libro era falso y tenía herejías o era firmado falsamente por estos grupos herejes y apóstatas, queriéndolos hacer pasar como si fueran de un apóstol. Ellos también hicieron algo y era que los dividían en 4 categorías. Y yo sé que los nombres son diferentes para el que tenga mucho conocimiento sobre esto, pero yo lo quiero poner de una forma sencilla para ustedes. Las 4 categorías en las que los dividieron fue: 1, los aprobados; 2, los discutidos. Habían libros discutidos, por ejemplo, la carta a los hebreos siempre fue discutida si era de Pablo o no. Después la iglesia nos dice que es de Pablo, pero fue discutida. Tercera de Juan, Apocalipsis, en fin. Habían unos que eran discutidos, entonces ellos lo que hacen es generar unas categorías que van a ser muy importantes después cuando definan el canon. Entonces, los aprobados, los discutidos; tercero, los buenos para leer. Hay dentro de los libros rechazados y que no están en la Biblia, unos libros que no tienen herejías, que son buenos para leer, pero que como no se comprobó que fueran escritos por un apóstol o un discípulo de los apóstoles, entonces la iglesia dijo no los metamos más bien. Listo. Y están los falsos o heréticos, que son los que la iglesia dice definitivamente esos libros, si los quieren leer para conocer algo de la historia y mirar qué hacían los herejes, bien, pero no es para prestarle atención y para tomarlos como ciertos o verdaderos. Bien, los padres de la iglesia también tratan de poner por escrito lo que ellos creían o entendían como libros inspirados. Entonces ya aparece en la época de los padres de la iglesia, ellos también empiezan a decir, bueno, ¿qué tal si yo saco una lista de los libros que pueden ser inspirados? Y es así como entonces tenemos que Orígenes de Alejandría, que es el que menciona en sus escritos qué libros aceptaba y cuáles no. Mm, él dice que aceptaba todos los canónicos actuales, excepto, ojo, entonces miren el canon, pero no se llama canon, sino más bien la lista de libros inspirados de Orígenes de Alejandría. Todos los que tenemos, excepto Santiago, segunda de Pedro, segunda de Juan. A ver, Santiago, segunda de Pedro, segunda de Juan y tercera de Juan. Pero él aceptaba el Pastor de Hermas, que se dice que es bueno para leer, pero y no tiene herejías, pero se dice que no se comprobó que fuera escrito por un apóstol, y él aceptaba también el Evangelio de Santiago. Repito, Orígenes de Alejandría, un gran padre, pero no era una autoridad para decirle al mundo, esto es palabra de Dios y este es el canon. Listo, eso es lo que tenemos que tener nosotros presente. También San Atanasio de Alejandría da una lista que coincide con la que tenemos nosotros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Entonces, por eso hay gente que cuando quiere acusar a la iglesia de que la iglesia no fue la que hizo el canon, cita a San Atanasio de Alejandría, porque la lista de San Atanasio de Alejandría es la misma que nosotros tenemos. Pero ¿cuál es el problema? Que San Atanasio de Alejandría podría ser muy bueno, pero no era una autoridad que le pudiera decir al mundo, ustedes tienen que creer en estos libros y estos son y ya. Eusebio de Cesarea es quien menciona en su historia eclesiástica las 4 categorías: los aprobados, los discutidos, los buenos para leer y los heréticos. Él también da una lista, pero algunos libros del Nuevo Testamento no son exactamente iguales a los que nosotros tenemos y también excluye algunos e incluye otros. Pero entonces ya tenemos como que en los padres de la iglesia hay un intento por poner una lista inspirada. Hay un intento de poner una lista. O sea que antes de que la iglesia ya entre
a tomar parte sobre esto. Ya hay un intento, pero ninguno es autoridad. Bien, continuemos, perdón aquí, ya estamos avanzando. Ya después de esto llegamos a los momentos de pronunciamientos oficiales de la Iglesia, y fue el Papa San Dámaso I en el año 382, y fue ahí donde la Iglesia cerró el canon tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Qué hizo el Papa San Dámaso? Eh, que sí era una autoridad para toda la Iglesia, porque era el Papa, para toda la Iglesia Universal, envió a San Jerónimo a que fuera por todo el mundo y recopilara la lista de que cada congregación, que cada obispo en sus congregaciones usaban en la liturgia, de manera tal que cuando se reunieran con los obispos de los diferentes lugares y se debatiera sobre el canon, se debatiera sobre los libros que esas iglesias ya estaban usando en sus liturgias. Eso quiere decir que el concilio no introdujo libros ni sacó, lo que hizo fue reconocer que los que la iglesia ya venía usando en sus liturgias desde los siglos anteriores. Ahora, lo que sí hay que saber es que algunos quedaron por fuera y los usaban algunos obispos. Y de pronto algunos entraron y no los usaban algunos obispos, porque además recordemos que era muy difícil por cuestiones económicas, por lo difícil que era escribir un libro, que todos los obispos en todas las diócesis tuvieran todos los escritos, era muy difícil. Pero entonces sí habían unos obispos que tenían algunos libros que cuando fueron allá dijeron yo utilizo en la liturgia de estos, pero que cuando ya hicieron como Iglesia Universal la depuración, consideraron no meterlos en el canon, listo. Y por eso la importancia de mencionar los intentos anteriores de hacer una lista inspirada, porque ya era fundamental que habían unas listas que trataron de hacer otros y seguramente todo esto fue tenido en cuenta. Esto fue fundamental o sería fundamental para definir el canon. Después de que se define el canon, ya ustedes pueden buscar la resolución donde dice para la Iglesia Católica son considerados inspirados o canónicos y no son considerados y no se deben de leer estos. Eso está también ahí. De hecho, yo tengo aquí el Dessinger, que son los concilios de la Iglesia. Ahí está eso. Cuando lleguen al concilio del 382, ahí está toda la definición. Entonces, después de que el Papa, que es autoridad, dice que para la Iglesia es eso, en compañía de San Jerónimo y de todos los obispos que llegaron de diferentes lugares, ¿qué pasó? El Papa le encarga a San Jerónimo traducir esos escritos, los que estaban en hebreo y en arameo, le lo encargó porque era un gran exégeta, era un gran biblista que tradujera todos esos escritos del griego al latín, de ahí sale la Vulgata Latina. Entonces, fue encargado, vamos a hablar un poquito de San Jerónimo por lo siguiente, fue encargado por el Papa San Dámaso para traducir la Biblia del griego al latín. En un principio no tradujo los deuterocanónicos, es decir, los 7 libros que faltan en las Biblias protestantes, hasta que San Agustín le cambió la opinión. Como que habló con él, según nos cuentan otros, eres muy bueno, eres el mejor, pero ¿quién es usted para contradecir la iglesia? ¿Sabes más vos o sabe más usted que toda la iglesia? ¿Es mayor usted que un concilio? Y como diría el mismo San Agustín, yo no creería, esto lo escribe San Agustín, yo no creería en la Biblia si no me lo dijera la Iglesia Católica. Ojo, para él no era lo que decían los judíos, y en el próximo tema lo vamos a entender por qué. Para él no era lo que dijeran los judíos, sino lo que decía la Iglesia Católica, les adelanto. Los judíos, el Sanedrín, después de que les tumbaron el templo hacia el año 70, se reúnen y haciéndole frente a todo eso, pues ellos tratan de sacar un canon definido para ellos y de ahí sale la Tanaj, que es la Biblia que ellos tienen con 39 libros. Eso fue hacia el año 90, 60 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y ese concilio no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. La iglesia venía evangelizando al mundo, utilizando la Septuaginta sin ningún problema, o sea que eh, por eso decía San Agustín, yo le creo es a la iglesia, yo no le creo a los judíos. Entonces dicen, no, no los judíos, sino la Iglesia Católica. Y dicen que caritativamente le hizo ver las cosas y al final San Jerónimo aceptó e incluyó en la Vulgata Latina esos 7 libros. Porque si no lo hacía, pues se transformaba en un hereje y él realmente fue un gran santo. ¿Listo? Entonces, para que sepan, al principio San Jerónimo no lo hizo. Es más,
no sé si puse por aquí la razón. Bueno, ¿cuál es la razón? La razón es que él era un gran erudito, era un gran biblista, muy importante, el más importante de la época. Dicen que se sabía toda la Biblia de punta a punta. Cuentan, de hecho, una historia que un día se estaba quemando el convento y todo el mundo, salven la Biblia, salven la Biblia, y que alguien decía, no, salven a Jerónimo, porque si salvamos a Jerónimo, salvamos toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la podía volver a escribir, porque se la sabía toda. Eh, Valga la cuña, algo así como el padre Luis Toro, que parece que se la sabe toda. Bien, entonces, al ser un erudito tan importante y al querer conocer más, se fue a Jerusalén, dicen, a estudiar el hebreo. Cuando él estudió en Jerusalén, pues tuvo mucho contacto con los judíos ultranacionalistas de Jerusalén, que parece ser que influyeron mucho y le dañaron un poquito la cabeza en cuanto a esos libros escritos en griego. Por eso dicen que en un principio él, influenciado por ellos, pues no los tradujo, pero después cuando le hacen ver que los judíos no son autoridad, que los judíos trataron a Jesús como un bastardo en Yavnia cuando se reunieron, es decir, un hijo ilegítimo, y todo lo que pasó, pues él dijo, no, yo definitivamente el que le tengo que hacer caso es a la iglesia, y por eso dicen que aceptó. Listo. Es más o menos para que ustedes tengan algo sobre eso. Luego entonces es esto que ya se canonizó, perdón, no se dogmatizó, sino que se canonizó en el concilio de 382 en Roma por el Papa San Damaso I y los obispos, pues entonces fue ratificado en Hipona 393 y en Cartago 397 y en los concilios que hubieron. Ojo a esto, luego en el siglo XVI aparece Martín Lutero, fundador de los protestantes. Él puso en duda e hizo a un lado no solo 7 libros que faltan en esas Biblias, sino del Antiguo Testamento, sino que él también puso a Hebreos, a Santiago, Apocalipsis, etcétera. Hay un aparte que yo quiero hacer sobre eh, Martín Lutero, por eso quiero mencionar muy por encima que él no estuvo de acuerdo con esos libros, que él, digamos, los sacó de su lista, pero él no los podía quitar de la Biblia porque él no era una autoridad. Entonces, pero sí los hizo a un lado, habló mal de Santiago, etcétera. Eso lo vemos después. Entonces, como él hizo eso, la Iglesia Católica hace un concilio que se llama el Concilio de Trento, ese fue entre 1545 y 1563, y en respuesta a lo que hizo Martín Lutero y a lo que estaba haciendo la Reforma Protestante, la Iglesia dogmatizó el canon con 73 libros, como lo tenemos hoy, y después de ser dogmatizado y haber sido declarado los 73 por la Iglesia Católica, los católicos estamos obligados a creer y aceptar esos 73 libros. Pero ya sabemos qué nos llevó a todo eso, ya conocemos toda la historia y como les voy a mostrar después, lo más importante fue que nuestro Señor Jesucristo los usó, que todo es un plan de Dios, es un plan de nuestro Señor Jesucristo, que los apóstoles los usaron y que nosotros somos obedientes a la iglesia, no a los judíos que no aceptaron en su mayoría como religión oficial a Jesucristo como el Mesías, que lo hicieron matar por los romanos, que odiaban profundamente a los cristianos, que los persiguieron, le hicieron la vida a cuadritos al principio, etc. Y todavía, ¿no? Entonces, para que tengamos, ya con eso nosotros sabemos que es un dogma de la iglesia, el que la escritura tiene realmente 73 libros inspirados. ¿Qué dijo el concilio? Si alguno pues no reconociere sagrados y canónicos estos libros enteros, sin quitarles nada, con todas sus partes, como han sido costumbre leerlos en la Iglesia Católica, y se hallan en la antigua versión latina llamada la Vulgata, la que tradujo San Jerónimo, y despreciare a sabiendas y con ánimo deliberado las mencionadas tradiciones, sea excomulgado o sea anatema. Entonces, esa es lo que dice ese concilio, así que nosotros aceptamos lo que la iglesia nos dice. Ya sabemos también que no es así porque sí, sino que hay una historia detrás. Y para terminar ya con esto del canon, ya sabemos entonces cómo fue esto del canon, cómo es una historia de años, de años, de años, y se pasa por muchas cosas y tal vez muchas se me escaparon. Quiero decirles que las primeras Biblias protestantes tenían los 33 libros, como por ejemplo la Reina Valera, que se llamaba la Biblia del Oso. Eso puede ser otro capítulo que agreguemos a esta serie que estoy haciendo de introducción a las Sagradas Escrituras, donde quiero llevarlos un poquito más allá de todo lo que siempre nos han llevado para que
ustedes tengan una lista de reproducción y cuando quieran conocer bastante sobre el tema, pues se sienten y la puedan ver, toman lápiz y van escribiendo. Listo. Pero fue solo hasta el año 1825 que se hizo la solicitud a las sociedades bíblicas. Recuerden que como Martín Lutero podía hacer a un lado lo que fuera, pero él no era autoridad. Entonces fue hasta 1825 que se hace la solicitud a las sociedades bíblicas para que quitara esos libros de la Biblia y fue en el año 1862 que las sociedades bíblicas los quitaron por completo esos 7 libros y en las adiciones de Esther y de Daniel a las Biblias protestantes. Por eso cuando ustedes van a una Biblia protestante no encuentran esos 7 libros y esas adiciones. Hasta ese momento todas las Biblias, tanto protestantes como católicas, tenían 73 libros. Valga decir que no hace mucho las sociedades bíblicas volvieron a incluir en la Reina Valera. Hay por ahí un video de las sociedades bíblicas donde volvieron a incluir esos 7 libros porque ellos consideraron que fue un error y que originalmente como la iglesia lo definió, esos libros estaban ahí. Por supuesto que los protestantes van a decir que no, que eso ya, bueno, ellos, ustedes como siempre peleando y rechazando todo. Entonces, mis queridos hermanos, así fue como llegamos a concluir y a tener nuestra Biblia con 73 libros. Y así fue como se llegó a tener una Biblia, la de los protestantes, con 66 libros, con una historia muy grande detrás, con muchos años, con el hecho de que la imprenta se inventó en el siglo XV por Gutenberg. No se podía, todo era a mano, no se podía imprimir nada así de fácil. Cuando nació incluso la imprenta, solamente los ricos, primero ni los nobles, es decir, los ricos sabían leer, por eso ellos contrataban a una persona que supiera leer y les escribiera lo que ellos iban haciendo y les leyera lo que ellos querían saber. Eh, entonces no sabían ni leer, no se podían tener así de fácil copias. Se dice que una persona tenía que tomar la decisión de o alimentar su familia toda su vida y tener con qué vivir o tener una copia de la Biblia. Por eso solamente gente con mucho dinero muy importante podía de pronto tener alguna copia, etcétera, etcétera. Hay una historia larga detrás y ya pues en el siglo XX el que no tenga una Biblia es porque es grosero, es un ateo o no sé. Es simplemente, ya ni siquiera sé qué decirle porque hoy en día incluso se compran y se regalan y se reparten muy fácilmente, pero para que llegáramos a eso hay una historia grande, grandísima y muy larga detrás. Y yo espero haber hecho un esfuerzo tremendo. eh, a veces me demoré con subir este video del otro porque quería investigar con más profundidad para traerles a ustedes un material que de verdad valga la pena. No estoy afanado en llevarles material por llevarles, sino de tratar de darles algo que de verdad les sirva. Entonces por eso me demoré, pido disculpas, pero creo que lo mejor es hacer las cosas de la mejor manera, por el bien de las almas, por el bien de todos nosotros. Espero entender, espero que si hay preguntas o dudas me las pongan, pero sepan que es una lista que todavía faltan cosas por agregar y aprender sobre el tema. Espero que al menos lo que les traje les sirva, haya sido fácil de entender, que tomen, se sienten con tranquilidad, escuchen, tomen con qué anotar, eh, referencias para que los busquen y los corroboren, etcétera. Si se quedaron hasta el final del video, muchas gracias a todos los suscriptores del canal. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Saben ustedes que ustedes son parte muy importante, que son los que van a hacer que esta información llegue a muchas personas. Si no se han suscrito y ha visto este video y le interesa la forma como yo le estoy explicando, o conmigo, con cualquier persona, lo que me interesa es que aprendas, pero si me quieres apoyar, entonces dale suscribirse, toque la campanita, es muy importante la campanita y le da a todas para que le notifiquen que hay un nuevo video, para que no se le pierda el canal y sea fácil de encontrar. Denle like, que nos ayudan, porque cuando ustedes le dan like el algoritmo dice, ve, a la gente le está pareciendo bien esto, entonces lo recomienda, pero mi recomendación es que no esperemos que YouTube lo haga, sino que ustedes mismos lo compartan en sus grupos con familiares, amigos y conocidos para que ellos tengan esta valiosa información. Estoy aquí para sus preguntas, para tratar de responder. Yo no me considero saber mucho, pero lo que voy aprendiendo y voy investigando lo quiero compartir con ustedes. No podemos dejar de hacer hasta que no lo sepamos todo, no podemos, hay que ir enseñando lo que vamos aprendiendo. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Eh, Voy a estar poniendo al final del video dos cosas. Uno, un botón de suscripción que siempre se hace. Voy a poner también, recuerden que yo tengo otro canal diferente a este donde
Este poco a poco va a ir quitando lo que son redacciones y en el otro va a ser redacciones a diálogos, debates, conversaciones, que se llama Redacciones con la Biblia. Dejen una pasadita por allá y suscríbanse. Pero este va a ser solamente para enseñanzas así como esta que les estoy mostrando, fundamentado en las escrituras. Entonces desen una pasadita por allá. Entonces también les voy a dejar ahí el canal en las notas de abajo y en la parte de arriba por si quieren ir a ver ya los videos que hay subidos. En fin. Y bueno, también les voy a dejar la lista esta de reproducción que estoy haciendo sobre este curso para que después cuando ya esté completo ustedes puedan entrar al curso completo, sentarse y ver todo y así de pronto pues les sirva y aprenden muchísimo más. Hermanos, no más porque el video está largo, pero pues, al que le gusta aprender, créanme que a mí que me gusta aprender me parece fascinante todo esto. Seguramente al que no le interesa mucho, pues le dirá, ay, eso tan largo, no, qué pesa todo eso. Pero bueno, al que, no, al que le gusta aprender, seguramente que esto será muy importante. A mí me fascina, por eso saco el tiempo. Casi no tengo, pero saco el tiempo para esto. Hermanos, no más, que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte a todos. Perdón, me salgo de acá. Que el Señor de verdad los bendiga. Un abrazo fuerte a todos. Gracias por estar aquí, por compartir, de verdad, compartan. Este material es muy importante para muchas personas y Dios los bendiga y nos vemos entonces en una próxima ocasión.